Muy buenas, ingeniero, muy buenas, compañeros. Nuestro tema de exposición es la regla falsa o falsa posición. Nosotros somos el grupo número 4, el cual está integrado por Elis Tenorio, Bianca Erazo, Brian Wachbach, Kirti Polanco y quien les habla, su servidor, Luder Chamba. Yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la regla falsa. La regla falsa no es nada más que encontrar una raíz de una cierta función, la cual debe ser menor al valor del error que nos dan, que es de 1. Por tanto, ¿cómo se calcula ese error? Ese error se calcula calculando un n número de iteraciones, la cual al final debe ser menor al valor de 1, como nos dicta la fórmula. Siempre vemos, por lo general tenemos una función la cual siempre se reparte en dos puntos. En punto 1, el cual lo tomaremos como a sub n, f de a sub n, y el punto 2 de b sub n, f de b sub n. Usaremos la ecuación de la recta, en la cual sacaremos su pendiente, la cual va a ser igual a cn, que es la misma, va a ser igual a n por raya subdivisoria en el numerador f de a sub n, bn menos an, y en el denominador f de b sub n menos f de an, donde x va a ser igual a c sub n. Además, si c sub 0 es igual a sub 0 menos f sub 0, la misma función, solo cambiando los índices en vez de n, cambiándolo a sub 0, se conoce los valores de a sub 0 y b sub 0, a más de conocer los valores de f de x, f de a y de f de b sub 0. Por lo general, el método de reglas falsas se aplica en 4 puntos. El primero consiste en definir valores de a sub 0 y b sub 0, los cuales pueden ser positivos. Calcular c sub 0. Si f de c sub 0 es igual a 0, c sub 0 viene siendo la raíz y por lo tanto se termina el ejercicio. Si f de c sub 0 no es igual a 0, tenemos las siguientes condiciones. Si f de a por f de b es mayor que 0, la raíz está en c sub 0 y b sub 0. Por lo tanto, a sub 1 igual a c sub 0 y b sub 1 igual a b sub 0. La otra condición que tenemos es si f de a por f de b es menor que 0, la raíz está en a sub 0 y c sub 0. Por lo tanto, a sub 1 va a ser igual a a y b sub 1 va a ser igual a c sub 0. Cabe recalcar que nuestra variable f de a y f de b deben tener signos distintos para que nuestra gráfica corte en un punto del eje horizontal. Y como último punto para resolver el ejercicio, si f de c sub 0 no es igual a 0, repetimos las variables 1, 2, 3 y 4 para la nueva iteración, que viene siendo de a sub 1, b1, más a sub 2, b2, hasta llegar a un a sub n, valor de n, para la cual podemos calcular el valor absoluto de cada número de iteraciones, el cálculo del error, perdón, de cada una de las iteraciones. A continuación, mi compañera Bianca Erazo. Como podemos observar, vamos a realizar el desarrollo del ejercicio, el cual nos dice que apliquemos el método de la regla falsa para encontrar la raíz de la función, teniendo en cuenta que nuestros intervalos serán a es igual a 1,33 y b es igual a 3,42. Realizar el proceso hasta que el error relativo sea menor al 1%. Nuestros intervalos los encontramos en la gráfica, que podemos observar cruzando una línea, como lo comentó mi compañero, y nos dan los valores. Nosotros podemos escoger los valores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nuestra función será f de x es igual a pi por 1 menos w a la menos de x sobre x. Esta función también se la va a ocupar para calcular como fórmula los nuevos intervalos y así acercarnos un poco más a la raíz. Procedemos con... Tenemos una fórmula que es la fórmula general de la regla falsa, que es para calcular nuestras iteraciones. También se puede ocupar cualquiera de las dos que está ahí, nos dará el mismo resultado. Tenemos que f sub a por f sub b tiene que ser menor a 0 y esto siempre tendrá signos diferentes. Evaluamos y encontramos f sub a con la función dados el valor de a y dados el valor de b. Esto nos dan, pues, bajar. Esto nos dan que f sub a es igual a 0,73 y f sub b es igual a menos 0,111.
como nos podemos dar cuenta, tiene signos diferentes. Para calcular las iteraciones, calculamos la primera iteración. La R1 se calcula con la fórmula general para la regla falsa, poniendo nuestros valores sustituyendo nuestros valores de A, de B, de FA y de F sub B. Este valor de R1 nos da 3,146. Si R1 es igual a 0, R1 vendría siendo la raíz. En este caso sería la iteración 1, pero nos da que R1 es diferente de 0. Entonces procederemos a calcular nuestro FR sub 1 con la fórmula de la función para calcular un nuevo intervalo. Esto nos da menos 0,044. Realizamos la condición de F sub A por F sub RR1 menor a 0. El valor que nos da es 0,034. Entonces, es menor y la raíz del intervalo está entre 0,37 menos 0,044. Pero calculamos el error relativo y este nos da 8,79. El error relativo es el valor actual menos el anterior sobre el valor actual por 100. Nos da, como les dije, nos da 8,71, que es mayor al 1%. Y como no se cumple la condición, seguimos calculando y aún no encontramos la raíz que se acerca. A continuación, mi compañera seguirá explicando las siguientes iteraciones hasta encontrar la raíz. Un saludo a todos, mi nombre es Elis Tenorio y yo les voy a explicar la segunda interacción para poder hallar la raíz. La segunda interacción utilizamos la fórmula que ya explicó nuestra compañera, que vendría a ser el valor de A por R1 menos B por la función A dividido para R1 menos la función A, que al colocar todos los datos nos da 3.044. Ahora tenemos que calcular la FR sub 2 con la fórmula de la ecuación o de la función que colocamos, utilizando los valores hallados en R2. Ahora procederemos a multiplicar lo que encontramos en A multiplicado por FR sub 2, que nos da menos 0,00748, que esto es menor a 0. Entonces calculamos el error relativo, que el error relativo se usa la fórmula general que ya nos explicó nuestra compañera anterior, que nos dio 3,351%. Esto es mayor al 1%. Como no nos da, entonces no podemos todavía conseguir la raíz. Nos vamos a la tercera iteración, utilizando la fórmula que ya les expliqué. Al poner los datos, nos da 3,05. Procedemos a calcular F sub R3 con los datos de la función general más los datos de R3 calculados, que esto da menos 6,335 por 10 a la menos 3. Ahora, FA por R sub 3 nos da menos 4,6 por 10 a la menos 4. Una vez calculado esto, nos vamos a calcular el error relativo para ver si cumple la función de que sea menor al 1%. Al poner todos los datos nos da 1,2%, es decir, sigue siendo mayor este valor. Nos vamos a calcular la iteración 4 para ver si ahí ya nos puede dar la raíz que estamos buscando. En R sub 4 utilizamos la misma fórmula, pero con los valores ahora de R sub 3. Que esto nos da el R sub 4 nos da 2,99. Ahora en la función R sub 4, utilizando la fórmula de la función, nos va a dar menos 2,137 por 10 a la menos 3. Al multiplicar la función A por la función nueva, que es R sub 4, esto nos tiene que dar menor a 0. El valor que nos dio fue menos 1,57 por 10 a la menos 3. Al calcular su error relativo, nos damos cuenta que es 0,50%. Entonces, aquí se cumple la condición que la función del error tiene que ser menor al 1%, siendo nuestra raíz calculada 2,99, aproximadamente 3. A continuación, mi compañero Luder nos va a explicar el diagrama de flujo.
En el presente diagrama de flujo se resuelve un ejercicio en base a la regla. Es para resolver ejercicios en base a la regla falsa. Comenzamos declarando las variables, que tenemos la variable A, la variable B y E, que viene siendo nuestro error. Después asignamos valores para C, para F sub A, para FB, para FC, para los subíndices y para el error, que en este caso lo vamos a tomar como el 100%, y nuestra función f de x, la cual tenemos ahí. Luego tenemos que f de sub a igual a f de sub a 0 va a ser igual a nuestra función f de xa, al igual que nuestra f de b sub 0 va a ser igual a nuestra f de xb. Como tenemos planteado nuestra fórmula, aquí tenemos la fórmula para calcular el valor de c sub 0, que viene siendo nuestra raíz, que va a ser igual a por la variable f de a sub 0 por b menos a dividido para f de b sub 0 menos f de a sub 0. Por tanto, más abajo tenemos una variable de decisión, un cuadro de decisión, en el cual tenemos que si f de c sub 0 f de c sub 0 va a ser igual a 0, nuestra raíz se calcula automáticamente y llegaremos a la solución y se termina el diagrama de flujo. Pero si no lo es, tenemos la siguiente cuadro de decisión, que si f de a sub 0 por f de c sub 0 es igual a 0, si esto es lo correcto, si es el correcto, b va a ser igual a c sub 0, entonces a la variable c sub 0 le vamos a sumar 1, y si no es lo correcto, a va a ser igual a c sub 0, entonces a la variable c sub 0 le sumamos 1. Por tanto, luego volvemos a aplicar la fórmula explicada anteriormente y terminamos con un bucle de decisión en donde si el error es menor a nuestro error que tenemos establecido, que en este caso sería el 1, si es correcto, se va a terminar el DFD. Si no es correcto, se repite todo este bucle, con las indicaciones que les di en los primeros incisos, al momento de explicar sobre la regla falsa. A continuación, mi compañero Brian Washpa. Muy buenas con todos, mi nombre es Brian Washpa y voy a explicar el ejercicio realizado en el lenguaje de programación Python. Aplicar el método de la regla falsa, como podemos ver aquí, está la fórmula general y inicializamos con nuestras variables para poder almacenar los valores. Iniciamos con con A y B, que serían nuestros intervalos. Entonces, ponemos que se va a almacenar los valores de A, de B y de R en nuestras distintas variables. Inicializamos a sub igual a 0 y error igual a 0. Almacenamos los errores en una nueva variable y importamos desde las librerías NumPy, Mat y CMat para poder trabajar. Aquí usamos el comando lambda, que sería x 2.pi1 menos e, que multiplica el exponente menos x sobre x menos 1, que sería nuestra función. Entonces, colocamos los comandos print para poder visualizar unos pequeños diálogos y poder ingresar nuestros valores. Ponemos el comando para números flotantes para que el usuario pueda ingresar. Como aquí podemos ver, ingresa el valor del intervalo A, del intervalo B, y ingresa la cantidad de porcentaje de error máximo que desee, eso dependiendo de nuestro ejercicio. Ahora vamos con el cálculo de R1 y F1. Ok, para F sub A llamamos desde las librerías que ya hemos propuesto anteriormente y almacenamos los valores de A evaluados en la función. Lo mismo para FB. Aquí colocamos una variable que sería R, llamando desde las librerías y ponemos lo que es la ecuación general para poder hallar el resultado mediante nuestro método de la regla falsa. Entonces, iniciamos una nueva variable que será igual a f de x, que sustituirá el valor de r sub para poder reemplazarse nuevamente con los valores, con los intervalos. Entonces,
iniciamos un comando el comando if para poder comparar si es igual a 0. Y ponemos el comando print para poder resaltar el valor y decir que esa es la aproximación con nuestro valor de R. A continuación, mi compañera Kirsty Polanco. Bueno, aquí proseguimos a la función while, donde hallamos el error. Aquí hay la comparación para ver si tiene signos distintos y ver qué intervalo escoger. Esto se da para que en nuestra gráfica, en las rectas de las X, se corten en un punto. Ahí usamos la función if, contenedor, si es menor que 0, tienen diferentes signos y actualizamos B. Aquí procedemos a hacer las condiciones en estos intervalos y procedemos a ejecutar la función y hallar las raíces. En este caso, la respuesta de la raíz que va a ser, que más se acerca, es igual a 2,99, que se encuentra en iteración 4. Gracias. Y esta fue nuestra exposición, ingeniero. Muchas gracias a nuestros compañeros también. Buen día, saludos. Muchas gracias, espero les haya gustado. Gracias por la atención. Gracias. Nos veremos pronto. Muchas gracias.